Este político está destruyendo la clase media. La clase media está menguando. La mayoría de personas son clase media. Estas son frases repetidas por políticos constantemente. Pero, querido espectador, quiero hacerte una pregunta. ¿Te consideras clase media? Bueno, la respuesta puede depender de muchas cosas, muchas variables. Pero varias encuestas dicen que la mayoría de personas se consideran clase media y solo un porcentaje reducido de la población se atreve a llamarse a sí mismo clase media alta, y son muy atrevidos los que se atreven a decir clase alta. Incluso millonarios se llaman a sí mismos muy frecuentemente clase media. Pero no te preocupes, es normal estar confundido. ¿Qué hacen millonarios en el mismo saco que personas que cobran poco más que el salario mínimo? ¿Es realmente útil usar el concepto para englobar a grupos tan distintos? ¿Cómo pueden los políticos decir que hacen leyes para la clase media si es un grupo tan diverso? Según economistas, para encontrar la clase media es tan fácil como cortar la población en 5 sectores dependiendo de su salario. Los 3 del centro serán la clase media. Pero eso no ayuda a entender los problemas de estas personas. Además, la mayoría de la gente en la parte rica de la población están mucho más cerca de la gente pobre que los ricos más ricos de un país. Entonces, ¿para qué sirve este método? Matemáticamente siempre habrá una clase media, o un montón de pequeñas clases medias, dependiendo de a quién le preguntes. Pero cuando intentamos definir siempre las clases con un número arbitrario como el salario o el tamaño de la cuenta bancaria, sin realmente tener en cuenta la situación de las personas ni su rol en la sociedad, el análisis falla, especialmente cuando se tiene en cuenta cosas como dónde vive la persona. No es lo mismo una persona cobrando un salario promedio en una ciudad, donde todo es más caro, que en un pueblo, donde todo es más barato. ¿Realmente un grupo de gente que cobra lo mismo, pero tienen niveles de vida tan absurdamente distintos, son clase media? Da la impresión que nuestra actual definición de clase no está haciendo un buen trabajo a la hora de analizar la sociedad y solo es usada por políticos para decir que están apoyando a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, eso es aposta. De esto se dieron cuenta varios filósofos de la Revolución Industrial y formularon una manera más eficiente de entender las clases y los intereses de las personas. Las clases no son la cantidad de dinero que haces, sino cómo consigues ese dinero. En el colegio nos dicen que en el pasado, en el antiguo régimen o durante el feudalismo, las clases sociales eran los nobles, el clérigo y los campesinos. Estos están divididos debido a su poder y su acceso a generar riqueza. Si queremos entender nuestra sociedad, tenemos que dividir la población de una manera similar. ¿Por qué? Porque un noble generaba ingresos robándole al campesino y el clérigo generaba ingresos cobrándole impuestos tanto a los nobles como a los campesinos. Esto es importante para entender la actualidad. ¿Haces dinero trabajando o del trabajo de los demás? Esto puede sonar confuso cuando lo escuchas por primera vez, pero lo entenderás al final del vídeo y te verás beneficiado al entender estos otros modelos de entender la sociedad. La sociedad está dividida en 2 clases, ni 3, ni 5, ni 1, solo 2. La división ocurre entre la gente que trabaja para vivir y sobrevive a través del valor de lo que genera, y luego la gente que tiene el privilegio de que otros trabajen por ellos. Si tienes que intercambiar tu esfuerzo, tanto físico como mental, por un salario, eres miembro de la primera clase, la clase trabajadora o proletariado. Esto puede sonar confuso porque históricamente se ha asociado a las palabras clase trabajadora con pobreza, pero aquí es simplemente gente que genera dinero a través de su trabajo. Luego, si generas ingresos a través de ser propietario de viviendas o fábricas donde otra gente trabaja, entonces eres miembro de la clase capitalista o burguesía. ¿Por qué es mejor este sistema? Porque todo proletariado comparte una serie de intereses y todo burgués comparte una serie de intereses. ¿Qué significa esto? Que así podemos ver qué políticas y
qué necesidad tiene cada grupo de la población. Por ejemplo, cualquier miembro del proletariado, esto siendo un minero, un trabajador de oficina o un actor, genera un valor. El valor de una mercancía aparece cuando un trabajador la fabrica, porque hay un esfuerzo detrás. Un servicio gana valor porque una persona se ha esforzado para hacer que funcione. Todos los proletariados comparten el interés común de cobrar la máxima cantidad posible del valor de su trabajo. Por otro lado, un empresario o terrateniente tiene un interés común que es conseguir la máxima cantidad posible del valor generado por el proletariado, la famosa plusvalía, que por cierto será explicada en otro vídeo con más detalle. Este sistema es más fácil y útil. ¿Por qué los políticos siguen usando el término clase media? Fácil, porque es más fácil conseguir votantes. Siempre encontrarás gente con menos dinero que tú y gente con más dinero que tú, así que es más fácil hacer que te sientas identificado y así no tienes que oponerte a ninguna de las dos clases. De esta manera, los políticos consiguen muchos votantes y mucha más atención. Pero ya veo que hay mucha gente que está intentando aplicar este análisis y la mayoría de la sociedad parece encajar, pero hay pequeños grupos de personas que no caen en ningún grupo. Por ejemplo, ¿cómo encaja en este modelo una persona con una tienda propia o familiar, donde hace el trabajo tanto de un proletario trabajando para crear un valor y de burgués organizando la tienda? Este grupo es lo que conocemos como la pequeña burguesía, y se les suele referir así porque hace el trabajo de un burgués a pequeña escala, y suele tener otros trabajadores y ambiciones burguesas. Pero estos se suele considerar proletariado porque para empezar viven de su trabajo, y para continuar representan un porcentaje de la población muy diminuto. Aquí acabaría nuestra explicación del sistema de clases. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de suscribirte y dejar un comentario para que así el algoritmo nos recomiende más. Adiós.